todos, hoy os traigo una tarta sin gluten de ciruelas tipo galette, facilísima de preparar, con ingredientes comunes y absolutamente deliciosa. La galette es un tipo de tarta de origen francés que puede tener una base de masa fermentada, hojaldre o, como es el caso de la que te traigo hoy, de masa quebrada y un relleno tanto salado como dulce. Para la galette de hoy he elegido ciruelas que están acabando la temporada, pero aún se consiguen aquí en los mercados. Aunque si lo prefieres puedes usar melocotón, pera o la fruta que más te guste. La base de masa quebrada sin gluten se prepara con pocos ingredientes y muy sencillos. Y una vez horneada, es absolutamente imposible distinguirla de una masa quebrada con gluten. Queda riquísima. Aprovecho en este momento para animarte a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho. Y sin tardar más, vamos a ver cómo se prepara. Comenzamos preparando la masa. En este recipiente tengo harina de arroz que tiene sabor neutro, pero como no se dora excesivamente, voy a añadir un poco de harina de quinoa. Puedes añadir garbanzo en su lugar o simplemente más harina de arroz. Añadimos también psyllium husk. Normalmente no le añadimos ningún sustituto de gluten a una masa quebrada, pero esta masa es algo más blandita para poder doblarse después, y sin psyllium husk sería demasiado pegajosa. Añadimos también el azúcar, en mi caso una mezcla de azúcar blanca y de caña. Lo siguiente que hacemos es remover con una cuchara para que se repartan perfectamente. Una vez que los ingredientes secos están bien integrados, comenzamos a añadir los líquidos. Yo voy a emplear margarina, puedes emplear mantequilla si lo prefieres, pero es importante que esté fría y cortada en trozos. Comenzamos a mezclar con las manos, en lo que se conoce como arenar, ya que al final vamos a obtener una mezcla con textura de arena mojada. Vamos mezclando con paciencia, asegurándonos que no quedan trozos de mantequilla. Nos aseguramos también que no queda harina seca en el fondo. Una vez que tenemos esta textura, añadimos el huevo. Puedes batirlo o añadirlo sin batir. Lo mejor es tenerlo cascado de antemano para no tener que interrumpir, lavarnos las manos. Ve mezclando con las manos, asegurándote de que se reparte bien en la masa. Una vez que se nota bien repartido, comienza a compactar la masa. Es una masa seca, así que es normal que al comienzo se agriete cuando intentas presionarla. Pero no añadas más líquido, o te quedará después la masa blanda cuando la hornees. Pásala a la mesa y termina de formar una bola. Te debe quedar una masa lisa y sin grietas, como esta. Envuélvela con film plástico de cocina y guárdala en frío mientras preparas el relleno. Deshuesa las ciruelas y córtalas en trozos. Doy dos cantidades porque cuanto más pequeñas sean las ciruelas, más huesos son los que quitas. Si quieres, puedes reservar un par de ciruelas y cortarlas en tiras, como estoy haciendo yo, para decorar la galette. Añade azúcar a las ciruelas troceadas y remueve con una cuchara para que se reparta lo mejor posible. Ahora estira la masa. Colócala sobre papel de horno y extiéndela hasta que tenga aproximadamente medio centímetro de grosor. Verás que los bordes se agrietan y se abren, pero no te preocupes, ya los arreglaremos. Una vez que la masa sea bastante fina, comienza a darle forma a los bordes con las manos. Yo voy, como ves, presionando y dando forma redondeada a la masa. Ahora estiro tratando de empujar la masa allí donde hace falta para que quede con forma lo más redonda posible. Vuelvo a darle forma a los bordes. En realidad no es necesario que quede perfecta, es un poco manía mía, pero me gusta que las tartas queden vistosas y pienso que cuanto más redondita más bonita queda. Una vez que la masa tenga una forma bonita, colócala sobre la bandeja de horno que vayas a utilizar. Coloca las ciruelas que has mezclado con el azúcar sobre ella. Repártelas bien, pero sin llegar a los bordes. Como ves, deben quedar unos bordes generosos. Una vez repartidas, puedes colocar las ciruelas que había reservado para la decoración.
Colócalas de forma que hagan un dibujo bonito. Una vez que queden a tu gusto, comienza a doblar los bordes de la masa hacia el centro. No te preocupes si notas que la masa se quiebra un poco o si la forma no queda todo lo bien que te gustaría, porque una vez que la tienes doblada hacia el centro, puedes retocar las zonas que han quedado algo más feuchas. Lo bueno es que aunque la masa se quiebre, se deja unir de nuevo. Comienza a calentar el horno a 180 grados. Como veis, estoy recortando el excedente de papel de horno, ya que está algo engrasado y puede que esa grasa se queme en el horno y humee. Una vez que el horno está caliente, introduce la galette y hornea 40 o 45 minutos a 180 grados con calor arriba y abajo, o hasta que adquiera un ligero color dorado. Y así sale del horno esta maravilla, preciosa y riquísima. Te doy un consejo, espera antes de pasarla a un plato o de quitarle el papel de hornear a que se enfríe completamente, ya que en caliente la masa es quebradiza y se te puede desmigar. Sola, cubierta con azúcar glass, con una bola de vainilla o como quieras. Esta tarta sin gluten de ciruela está buenísima. Además, ya has visto que se prepara en un momento, con ingredientes sencillos y de forma facilísima. Así que no tienes excusa para no preparar una igual en casa. Me quedo a la espera de que la prepares y me digas qué te ha parecido. Y ya me despido por hoy. Un saludo a todos.